7:33. Tengo el vivo interés de echar a andar un recuerdo, una añoranza. Resulta que conocí a esta maravillosa concejala de Quito desde muy tempranas horas en su gestión periodística, cuando equivocadamente el alto mando del diario El Comercio me mandó a dirigir esbozos de lo que construimos con ella, precisamente un gran informativo para una etapa muy competitiva de la televisión ecuatoriana en Canal 8, cuando era de propiedad del diario de la Compañía Anónima El Comercio. Y estoy recordando este encuentro inicial con Luz Helena Coloma, una niña preciosa, una linda niña, ahora convertida en el brazo derecho de la administración municipal desde hace algún tiempo por sus conocimientos y su estrategia de construcción de investigación e investigación. Siempre fue plausible en ese rol. Luz Helena Coloma y el compañero también muy querido por este servidor, Bernardo Abad, compañero de coberturas de largo alcance y de aventuras periodísticas también, ¿no? De muchas. De muchas. Estamos en un cuarto de hora singular, viviendo los ecuatorianos y los periodistas nacionales. Estamos también recordando un sinnúmero de episodios que podrían haber sido un reprise de algo que nosotros desde el lado de la cobertura ya lo vimos, ya lo observamos, lo coprotagonizamos de alguna manera. Hemos estado en esas barricadas, muy largos trechos de la historia ecuatoriana. Y por eso me parecía interesante invitar al señor coronel Fausto Cobo, también con roles importantes en otras épocas y yo considero al coronel un hombre de bien, un hombre de bien. Equivocado, no equivocado en algunas dimensiones de su protagonismo, pero el coronel era nada más ni nada menos que, recordarán ustedes, director de la Escuela de Formación de la Academia de Guerra. De la Academia de Guerra. El momento en el que, recordemos, Sí. pues hubo el levantamiento con Lucio Gutiérrez. Él, siendo más antiguo que Lucio Gutiérrez, llegó e ingresó a la Asamblea Nacional conjuntamente con el coronel Gustavo Lalama, el coronel Jorge Brito y una serie de coroneles de esa misma leva, y él habiendo sido la primera antigüedad, en ese momento director de la Academia de Guerra. El más brillante de los señores coroneles también, en ese entonces. Por supuesto. Y él frustró su llegada al generalato precisamente por esto que podría no considerarse una aventura cualquiera, sino un objetivo maravilloso en donde cumplió su rol y dio más bien prestigio y lustro al evento que queríamos comentar, o por lo menos estamos recordando. Luz Helena, bienvenida. Muy gracias. Buenos días, muchas gracias. Gonzalo, valoro mucho su invitación y muchas gracias por esas generosas palabras. Yo también recuerdo esos días, obviamente usted era el maestro, yo era una pasante, y recuerdo esos 3 meses en el noticiero de Ecoavisa, bueno, no era Ecoavisa, el noticiero de Canal 8. Así fue. Y ahí conocí a quienes me formaron en esta tarea de comunicar, que ya luego la fui dejando, pero a los 3 o 4 meses de estar ahí se abrió el diario Hoy y entonces yo ya me fui al diario, pero así recuerdo. Así fue. Muchas gracias. Bueno, y mil perdones a la audiencia por recordar, lo de Bernardo sería otro capítulo. Algún momento lo recordamos. Y tenemos una anécdota en la ciudad de Otavalo, tu tierra, Gonzalo, que ya la recordamos hace tiempo. Ya lo recordamos hace algún tiempo, sí. Bueno, Luz Helena Coloma y Bernardo Abad, ¿cómo vieron o cómo evalúan los daños irrogados
a esta ciudad tan querida por todos los ecuatorianos, con mala intención, confluyendo seguramente con la asesoría del que sabemos. Él apeló a las fotografías de otros golpes en donde él no estuvo. Gonzalo, si me permites, tú hacías, y perdón que te tutee porque nos conocemos tantos por favor, años. No sé cuántas ocasiones estuvimos en situaciones difíciles, caídas de gobiernos, levantamientos, paros indígenas, etcétera. 20, 30, 40, no lo sé. Pero nunca, Gonzalo, nunca se ha visto ese nivel de agresividad, vandalismo y delincuencia. Porque lo digo públicamente, públicamente lo digo, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución. El derecho al reclamo, si una medida no es aceptada por la ciudadanía, está consagrado en la Constitución y en las leyes. En tanto en cuanto sea una protesta pacífica y una protesta argumentada. Desafortunadamente en esta ocasión ni fue pacífica, peor argumentada. Fue simplemente vandalismo, que obviamente habían grupos como el indigenado que con toda razón lo hizo y en un momento dado ya la protesta se dio por ahí. Pero hubo una estrategia de terror que nunca en ninguna de los levantamientos o paros se ha dado. Aquí hubo una estrategia concertada, como decía el coronel Fausto Cobo, para realmente instaurar el terror en Quito. Jamás se ha dado esto. Nunca ha habido el nivel de agresividad, de vandalismo y destrucción de la ciudad. Nunca. Y podemos constatarlo. Nunca. Luego de una caída de un gobierno, Gonzalo, y nos consta, íbamos al día siguiente, la ciudad se limpiaba y seguíamos trabajando, y a más de ciertas pintas, de ciertos grafitis que eran lógicos, y a más de ciertos daños que eran lógicos también, ya ocurría. Pero ahora, incendiar edificios, incendiar vehículos, agredir a las personas, destruir bienes públicos, privados. Incendiar tanques militares, someter a Quito al terror. Es terrible. Realmente el nivel de agresividad y de vandalismo superó todos los límites y lo que pensábamos. Estuvieron, casi ponen un estado de sitio a la ciudad. Y eso con claros intereses de desestabilización. El guión de Correa, Luz Helena, determinaba que haya una ciudad a la vuelta de unas pocas horas, una ciudad asustada, una ciudad terrorífica. Las prácticas de una audacia sin nombre, con los grupos diseminados y contratados singularmente, especialmente para efectos de destruir el patrimonio, especialmente de esta gran urbe, se lo cumplió absolutamente. No se contó igualmente con algunas reacciones o con una ausencia de protagonismo de la gente que ellos veían en su guión. Iban a estar a la caza, digamos, de una oportunidad de desquiciar al régimen democrático. Exactamente, era de una pesadilla. Mientras en este epicentro del apocalipsis, como dice Roberto Aguilar en su artículo, ardía en llamas el edificio de la Contraloría, después empezaba el incendio en Teleamazonas, habían atacado el comercio y a nivel barrial, en toda la ciudad, en muchos lugares del distrito, empezábamos a reportar estas escenas terribles, empezábamos a recibir, quiero decir, estas escenas terribles de los mismos colectivos chavistas, como habíamos visto en la televisión, aterrorizando a la gente, saqueando en Yaruquí, saqueando en los valles, saqueando en todo el distrito, atacando, rompiendo propiedad de la gente, de una manera que me parece que logró ponernos a todos en estado de terror. Sin embargo, Quito reaccionó, Quito resistió. No lograron el objetivo. Nosotros con Bernardo tuvimos el destino sería, nos tuvo en el ECO 911 ese día. El plan era estar ahí un momento y luego acudir a una reunión que la Junta Cívica justamente tenía y que nos había invitado. Y claro, llegamos al ECO ya en un ambiente enrarecido. Él llegó primero, yo llegué después. En un ambiente enrarecido, la violencia estaba en el aire, no era un día de una manifestación, una marcha indígena importante, respetable, por unos objetivos
absolutamente legítimos. No, era un ambiente de guerra. Defensivamente, ¿qué buscaban ustedes protagonizar en el ECO? Nosotros ayudar, protagonizar nada, ayudar. Protagonizar en el sentido de... Lo que pasa es Sí. que Gonzalo... Primero olfatear lo que iba a ocurrir. No. Había Había una delegación para Bernardo. expresa. Sí. Claro. A ver, y esto que quiero poner en contexto por si acaso se malinterprete. Luego de varios días de inacción municipal y de que una serie de funcionarios y autoridades no reaccionaban, a la ciudad se le notaba Es lo que indefección. aquí los muchachos dicen, 2 días se hicieron los pendejos. Los pendejos. Y no había ni un, no había ni un solo agente en las calles. Y decíamos, no puede ser, esto no puede ser. Y cuando reclamábamos, era... Estaba comprometido. Yo no voy a juzgar eso y no voy a calificar eso, pero cuento el detalle para que se entienda claramente esto. Después de 2 días de inacción, de que funcionarios y autoridades municipales no reaccionaban y dejaron en la indefección a la ciudad de Quito, 8 concejales nos reunimos y obviamente escribimos y entregamos un comunicado al alcalde de Quito indicándole, alcalde, primero, vamos todos a defender el régimen democrático. Alcalde, por favor, usted lidere esta defensa de Quito, sea usted el líder de la defensa de Quito. Y en esas circunstancias... Ponga el contingente municipal al servicio de defensa de la ciudad. Y en esas se referían a la policía metropolitana. Motos, volquetas, habían estado, agentes. Gonzalo, hasta ese momento... Si es que si están la policía metropolitana y los agentes civiles de tránsito patrullando, ¿en dónde están? Es que están de civil. Entonces, obviamente, en esas circunstancias, el alcalde dice, bueno, ayuden, concejales. ¿Cómo te ayudamos? Les delego entonces a que ustedes coordinen en diferentes áreas. La señora concejala Luz Helena Coloma se hizo cargo de la parte patrimonial. Mientras él coordinaba seguramente con Paola, ¿usted cree? ¿Qué podemos decir? Lo cierto es de que a mí me delegó la coordinación, el eje seguridad del municipio para coordinar con el eje seguridad nacional. Pero ojo, yo le dije, ¿me delegas? Completamente me dijo sí. Pues esa no es una delegación lírica. Inmediatamente se tomó parte, fuimos a solucionar el tema de la Cruz Roja Ecuatoriana, que horas después volvió a actuar en Quito, y luego me dirigí al ECU 911, en donde coordinadamente con la ministra de Gobierno, con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con el ECU, pudimos coordinar una ayuda. Y al frente hubo que primero ordenar que los agentes se pongan de uniforme, pues, y empiecen a coordinar con la Policía Nacional y con Fuerzas Armadas. Y ahí empezamos liderando, por favor, liderando, porque yo fui adelante para que vean que uno está primero, los operativos de control y seguridad. Fue la única forma, y de ahí, obviamente, durante 5 o 6 días estuve yo en todos estos operativos, y esa era mi responsabilidad. Por eso que yo estaba en el ECU 911. Pero el día domingo 12 de octubre, le dije a la concejala Luz Helena Coloma que se venga conmigo y nos íbamos a una reunión. Y estuvimos ahí. Un día de terror para Quito. Un día de terror. De aquellos días en que obviamente hay que recordarlos para que nunca más vuelva a ocurrir. Quisieron sitiar la ciudad. Quisieron hacer el caos, generando desabastecimiento, generando violencia. Estos sujetos en camionetas se daban la vuelta por Quito, destruyendo, golpeando, vandalizando. Hasta que el presidente de la República, y lo digo públicamente, con mano firme, decidió el toque de queda, y luego él estuvo desde Guayaquil dirigiendo lo que era la recuperación de la parte de la Contraloría que incendiaban, de la Asamblea, que iban luego a la Asamblea a incendiar la Asamblea. Todo eso. Pero ahí tuvimos que estar, es decir, yo no estuve ahí por protagonismo ni mucho menos, por delegación expresa del alcalde de Quito. En una circunstancia de emergencia como esa, de terror psicológico, de descontrol, y con lo que ya tiene que hacer, en este caso, las Fuerzas Armadas, la policía, para controlar, quemaban Teleamazonas, como digo, al mismo tiempo que habían otras amenazas, el tema en redes sociales también se desborda, la gente entra en pánico, porque esto también es una guerra informática y una guerra psicológica. Y entonces ahí poder establecer si es que ciertas informaciones eran veraces o no, que circulaban, y poder devolverle un poco de tranquilidad también a la ciudadanía. No, esto no es verdad, no, esto no es así, o esto, no sé, tratar, porque tampoco había una estrategia, digamos, municipal para contener la desesperación.
tratar de aportar en eso. Y bueno, habían eso y 1000 cosas que hacer y uno se tiene que arremangar y decir, aquí estoy por mi ciudad. Quito no merece menos que eso. O sea, el guión quedó no complementado. Trunco quedó. Exactamente, quedó trunco. Pero nos recordaba Arturo Torres las irresponsabilidades que también se agotaron, se cumplieron a cabalidad desde diferentes focos donde se podía haber intervenido con mayor rapidez. Esto sugerido por los antiguos, se hicieron los pendejos, las autoridades que debían gerenciar la defensa de la ciudad, es una cosa no inventada. Se nota tras cada paso estratégico de los otros, se nota claramente la impavidez, por decir de alguna manera, que caracterizó a un protagonismo no operado y que se dedicó a silbar hacia la izquierda. Arturo Torres comentaba lo siguiente ayer. En Latinoamérica creo que no hay precedentes de algo que ocurrió, de lo que hemos vivido estos 12 días en Quito. Son unas estructuras que operaban como una especie de falange romana, llevando escudos protegidos iban avanzando, preparando estos misiles caseros, ¿no es cierto? Protegían, levantan barricadas permanentemente sistemáticas, destrozan las calles. Hay un propósito de dañar, de generar caos, de generar miedo, porque además conocen una debilidad estratégica de la policía y de Fuerzas Armadas, que no podían usar armamento letal, claro. En general, no podían usarlo. Tenían una especie de reloj nefasto que comenzó a fallarles el minutero. Se retrasaron en algunas cosas o simplemente la gente no cooperó con un espanto agigantado ni cosa por el estilo. La gente estaba sorprendida. Esto no es quiteño, decían. Esto no es nuestro. Esto es traído del exterior. ¿Qué conocen en el municipio capitalino? ¿Qué conoce el comandante en jefe de la ciudad, el señor alcalde? Que tú supongas, Bernardo, ¿qué conoce de los que protagonizaron estos hechos? Mal podría comentarte porque no sé. En realidad, a más de unas llamadas telefónicas que he tenido del señor alcalde Jorge Yunda, no sé más. Lo que sí puedo decir y reiterar y confirmar lo que tú estás diciendo, desde el ECU 911 se podía ver en las cámaras que están en Quito, las 600 y pico de cámaras, que al mismo tiempo habían barricadas en 50 puntos, que habían 50 Exacto. puntos coordinadamente. Mientras en el centro de la protesta era el Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, habían 50 puntos en la ciudad bloqueando entradas a Quito, bloqueando las entradas a los mercados, es decir, los puntos estratégicos. Estos quienes llevaron y protagonizaron esto, autores materiales y sobre todo autores intelectuales, bien sabían lo que estaban haciendo y obviamente realizaron una estrategia para sembrar el terror en la capital. Yo por eso aprovecho para decir, quiteños, gracias por haber resistido. Gracias. Quiteños, gracias por ser valientes y a pesar de todo salir. Gracias, quiteños, que en muchos casos tuvieron que enfrentar a palos y a piedras a estas hordas del terror, a estas hordas de delincuentes y vándalos que recorrían la ciudad en camionetas destruyendo, pero sobre todo sembrando el terror. Ese era el interés. El objetivo claro no era aquí la protesta social. Repito, protesta que hay que respetarla porque una protesta social está consagrada en la Constitución. El interés de estos era otro, era desestabilizar al régimen democrático. Ese era el objetivo y claro, lo hicieron coordinadamente y lo hicieron con un sistema, obviamente traído de otros lados, está clarísimo, que atacaron los puntos estratégicos de la ciudad. Impresionante, Gonzalo y amable Radio Escuchas, creo que la gran mayoría lo vimos por televisión, pero estando desde el ECU monitoreando la ciudad, claro, daba susto. Incluso, voy a decir, incluso más que una infidencia, pero en realidad, en un momento dado, los comandantes de la fuerza pública aquí, sobre todo la policía, dijeron, por favor, agrúpense, no patrullen solos, agrúpense y vayan protegidos porque nos están atacando. Tengan cuidado porque hay armas de fuego, tengan cuidado porque el objetivo era
cercar a los agentes de las fuerzas del orden y atacarles, destruirles los vehículos. Utilizaron una estrategia de en grupos. Había en Calderón 54 policías detenidos por la gente, en la autopista de Rumiñahui, otros igualmente secuestrados, robados su armamento. Entonces, a mí sí me preocupa que este lado de estos horribles días que hemos vivido, este libreto, a veces no se ve en la opinión pública que, digamos, reconoce el papel de las organizaciones indígenas en su reivindicación aquí y que prestaron ayuda humanitaria valiosa y demás, pero no se puede, creo que no es correcto y no es justo invisibilizar este otro libreto, que es un libreto del terror, que nunca antes habíamos vivido y que se ha comentado esta mañana de manera clara y contundente. Era un libreto macabro. El día anterior, yo recuerdo, me mandaban videos, gente que veía pasar delante de su casa por la zona de la Floresta, camiones blancos, varios. ¿Cómo eso en la ciudad, a quien está a cargo de la ciudad o de la seguridad de la ciudad, no le por lo menos llama la atención? ¿Cómo así? Llegan en fila muchos camiones. ¿A dónde vienen? ¿Qué traen? ¿No? Yo creo que... Perdone, sí. Luz Helena, ¿no cree usted que el Cabildo quiteño debería convocar la contribución de la gente con filmaciones que ayuden a las autoridades judiciales a determinar lo grave de esta película monstruosa que se diseñó desde el Correato en contra de la capital de la República? Y que hay hijos forasteros, entre los que yo me cuento, que no alcanzan todavía a entender la magnitud del atentado perpetrado contra la urbe, y que sería bueno enseñarles de cuerpo entero todo un relato que luego los productores de televisión y de radio tendrán la oportunidad seguramente de construir episodios que en las filmaciones ciudadanas y familiares deben estar este momento impregnadas. Acabo de ver y casi se me van las lágrimas a este arbolito, pero el momento que primero vi en la televisión, en un informativo. Qué horror. Ayer, un arbolito anciano, un arbolón, un tesoro para todos los ecuatorianos, no solamente para la familia quiteña. Henchido de fuego, de lumbre, con intención de destruirlo, y él se aqueja, se resiste a morir. Ahorita pasaron, ojalá nuestro productor audiovisual tenga la gentileza de ofrecernos ese árbol. Me recuerda a mis tatarabuelos o qué sé yo, nuestros antiguos varones de esta urbe a la que yo conocí desde muy muchacho. Ya tengo mis años, ya estoy en los 70, y eso quiere decir que conozco bastante y he revisado desde niño, porque yo vine a vivir en Quito a los 4 años, por episodios, como ha caracterizado la vida de todos los coprovincianos cercanos, digamos, a la capital. Y esta ciudad se ha nutrido también de nosotros y nosotros de ella. Han sido escenarios que hemos compartido con la tierra de nuestro nacimiento y esta urbe que nos dio educación, total y absoluto cariño, trabajo, todo lo que hemos podido hacer en beneficio de ella también ha sido nuestro concurso retributivo. En este sentir creo que estamos la mayor parte de nuestros abuelos, de nuestros parientes. Gonzalo, yo sí quisiera hacer algo. Yo también vivo 30 años en esta ciudad. Muchos todavía y creen que me insultan diciéndome cuencano morlaco. A mucho orgullo, cuencano de corazón. Perdón, cuencano de nacimiento, quiteño de corazón. Pero yo sí no puedo dejar de decir algo, Gonzalo. Yo quiero agradecer públicamente a las fuerzas del orden, agradecer a la Policía Nacional, a todos los miembros de la Policía Nacional que estuvieron defendiendo el país y defendiendo la ciudad. Y quiero agradecer, y públicamente lo digo,
a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que en una tolerancia, en una tranquilidad, en un control impresionante, no cayeron en la provocación. Les secuestraron a hombres, les vejaron, incendiaron sus vehículos, pero ni así cayeron en la provocación, porque el interés final era que haya muertos. El objetivo final era que haya víctimas y de ahí salir a decir, vean la represión. Realmente a las Fuerzas Armadas, valientes Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas vencedoras del CENEPA, al enemigo que quiso usar alguna vez hollar el territorio nacional, se le mandó afuera. Ahora, ese enemigo interno lo supieron manejar con prudencia y tolerancia. Y eso también hay que agradecer. Y a los policías nacionales que literalmente le pusieron el pecho a las balas. Literalmente. Y eso agradezco públicamente. Qué bien. Yo me uno a esas palabras, la verdad que sí. Y porque es siempre me parece que es el trabajo incomprendido y el trabajo que fácilmente se puede cuestionar, porque obviamente por la violencia que se puede y hasta criticar. Y a veces solo vemos de ese lado. Así es. Ahora me están pidiendo los oyentes, son 3 márgenes de reclamo, que aproveche la gentil comparecencia de ustedes para que se dignen a hacer un inventario, una evaluación de los daños del centro histórico y de las piezas patrimoniales que se han dañado, no por así decirlo, se han dañado. Se han vandalizado. Al calor de los vándalos. No. Eso fue planificado. Sí. Herirnos en el amor propio, destruirnos íntimamente, irritarnos para otro tipo de propósitos, Luz Helena. Sí, tenemos ya una primera evaluación. Hoy se va a hacer un recorrido para tener una primera propuesta para las mingas ciudadanas que se han organizado para el día domingo, desde colectivos empresariales, desde la ciudadanía, y a mí eso es lo que me llamó la atención positivamente y me volvió a dar esperanza, cómo espontáneamente, después de un primer ingreso que hicimos, me parece que fue la noche del viernes, al centro histórico con un gran operativo. Estuvimos con el concejal Eduardo del Pozo y un gran operativo de maseo, de agua potable, un contingente municipal. Recogimos escombros, era una zona de guerra, las piedras desprendidas, piedras enormes, piedras de muchos siglos desprendidas, mampostería arrancada de las paredes de las casas, una casa que me rompió el corazón, que había puesto los dueños un papel escrito con letras grandes: cuide el patrimonio cultural. Y nada, obviamente nadie leyó, habían arrancado la mampostería, la casa estaba ya en adobe, las aceras, todas las rejillas de alcantarillas, toda la señalética, los letreros, los postes, habían escombros, material combustible, o sea, era dantesco. Se tomaron con la señalética, ¿no? Ah, claro. La señalética eran lanzas, yo no sé, era terrible. Entonces, si bien la zona del núcleo, digamos, de la Plaza Grande, este operativo hicimos obviamente con las autorizaciones de seguridad debidas, hacia donde termina el cerco está bastante salvado, porque había este gran cerco. Y de ahí hacia atrás es un desastre. La calle emblemática de entrada al centro histórico, la Guayaquil, que es una calle comercial, igual, horrible, pintada, destrozada. Hicimos esta incursión, hicimos una minga, trabajamos con carros de bomberos, limpiamos, hicimos una primera aproximación. Se está haciendo el levantamiento, los daños son de aproximadamente $500,000 al momento y por lo menos 4 meses de trabajo duro. Pero estoy segura que con el contingente ciudadano se podrá acelerar. Y algunos compañeros concejales... ¿En qué consistiría, perdona, Luz Helena, el contingente ciudadano, el apoyo social? Bueno, hay desde empresas que han donado como Pintulac pintura, muchísima pintura para repintar, gente que ha ofrecido adoquines. Gracias a Pintulac. Sí, gente que ha ofrecido adoquines, gente que ha ofrecido poder conseguir las rejillas para las alcantarillas, y que ha ofrecido sus brazos y su mano y su corazón. Es que llevo una escoba, que
un balde, ¿qué hago? Obviamente vecinos también de ahí están interesados. Yo creo que es emblemático. Pero los colegios de arquitectos y también de ingenieros civiles, también. La Cámara de la Construcción, que Sí, deben... también. Sí, los constructores todos. positivos, que son un colectivo de muchos, que anoche me decía el dirigente de constructores positivos, nosotros podemos hacernos cargo de 10 cuadras más o menos, de hacer todo lo que haya que hacer. Entonces, esto como es patrimonio, hay que coordinarlo con el Instituto de Patrimonio. Justamente en eso estamos, para ver las paletas de pintura, qué tipo de pintura se puede usar. Hoy día van a tener como una capacitación para eso, en dónde se sugiere intervenir, con qué tipo de obra, y eso poder retroalimentarle sobre todo a los colectivos que son más, que tienen más capacidad de acción, que no es un ciudadano que quiere ir con su... Y hay otras empresas que han ofrecido, estar presentes también ese día de esa minga, que debería ser la primera de muchas. Yo creo que tenemos que reaprender muchas cosas como ciudadanos. Sí, tenemos que reaprender a darnos la mano. Y bueno, han colaborado con varios frentes. Así es que este domingo será yo diría, un primer día emblemático y de trabajo, y hay que continuar. Hay muchas cosas por hacer. ¿Qué vamos a hacer el domingo entre todos? El domingo yo creo que se va a pintar, se van a arreglar aceras, vamos a tener esto más claro ahora que terminemos este recorrido. Les ruego participarnos a los medios. Claro, ahí estará Bernardo, que es de la Comisión de Áreas Históricas, y yo voy a hacer un viaje, qué pena, justo desde el sábado noche no voy a poder estar, una invitación. Pero que deje todo listo. Todo queda listo. Estamos coordinando, sí. Gonzalo, ahorita nos vamos allá justo. Y la idea es... Esto es una iniciativa ciudadana y así debe vivirse y así debe hacerse. Pues. Nosotros somos unos canales, pero no somos ni queremos ser protagonistas, no es nuestro... Gonzalo, y hay un detalle que yo sí quisiera ponerlo también y que el público conozca. 7 estaciones del metro, entre estaciones de entrada y salida, y pozos de ventilación fueron vandalizados. Hasta este momento, la cuantificación de daños en el metro es de aproximadamente $500,000. Qué estupidez. El día de hoy está entrando Fiscalía y los señores de los seguros a ver qué cubren los seguros y qué no cubren los seguros. Afortunadamente, los señores de seguridad privada del metro se defendieron e impidieron de que ingresen a las estaciones del metro. Pero los daños todavía no se cuantifican completamente. Y otra cosa, lo que más me preocupa, si es que entraron y dañaron sistemas electrónicos, la entrega de la obra física del metro, que estaba lista ya y se iba a entregar a marzo de 2020, se podría posponer por estos tipos. Llevamos 12 días sin que se trabaje en los frentes del metro. Aquello podría posponer que se entregue la obra más emblemática de Quito y del Ecuador. Vandalizaron, sabían a dónde entraban. 7 estaciones vandalizadas y destruidas. Tomaron todo el material pétreo que estaba, por ejemplo, en la parte de arriba e hicieron de eso los proyectiles. Algunas son piedras que se sacaron. ¿Hay materiales decorativos que están destruidos? No, afortunadamente bloquearon los señores de seguridad del metro y pusieron lo que pudieron, barricadas, e hicieron algo que fue muy inteligente. Apagaron todas las luces. Entonces uno cuando entra a los túneles del metro, 20 metros, es oscurísimo. Claro. Y afortunadamente estuvieron ahí, escondidos. Entonces, un poco al que entraba, le caían también a pedradas, ¿no? Entonces le impedían que entre. Defendiéndose de este ataque artero, de este ataque innombrable a la ciudad de Quito. Eso les tocó a estos señores. También les agradezco a ellos, porque le pusieron el pecho a las balas, literalmente. Y Gonzalo, en una reunión que tuvimos de concejales, justamente en estos antes de... No de todos, por si acaso, ¿no? Y no. Eso sí digo, de 8 concejales. Y luego hubo una reunión que el alcalde convocó, donde estuvimos casi todos. Bernardo no estaba. No estuvieron los correístas. En la primera reunión en la que nosotros le planteamos al alcalde nuestro comunicado, estuvimos 8 concejales. Luego no estuvieron de esa agrupación. Al día siguiente convocó a una reunión
en el ECU. Nosotros fuimos un poco antes, terminamos evacuando el ECU porque se supone que habían problemas, que subían y eran justamente los compañeros que subían con gente a la reunión. Ya no pudimos tener esa reunión y creo que al día siguiente ya tuvimos una todos los concejales, pero ahí había como un cuestionamiento. Habíamos hecho esta incursión en el centro histórico, esta primera gran minga de gente técnica, gente del municipio, obreros de Maceo, etcétera. La gerenta de Maceo, por supuesto, y bueno, bomberos y demás. Y hubo una suerte como de cuestionamiento. ¿Qué es primero, la piedra o la vida? Y yo digo, al hablar nosotros de estos daños, de ninguna manera estamos desconociendo el valor de la vida. Y yo me solidarizo con los heridos, con los fallecidos, con el dolor que nos ha envuelto estos días. Pero de ninguna manera podemos dejar de lado y tampoco quitarle valor o quitarle importancia a este ataque monstruoso a la ciudad, a los bienes de la ciudad, que es al dinero de todos nosotros. Y tenemos que darle el peso que se merece. Yo tengo cronológicamente, no cronológicamente, sino en términos de lista de materiales que podrían ser concurrentes, digamos, a la operación de reconstrucción de todos los daños irrogados a la urbe en una dimensión de crónica periodística que alude a los daños de manera general que se han ubicado en la parte central de la ciudad. Destrucción de la propiedad privada, tomando en consideración que todos los daños se han dado en inmuebles que forman parte del inventario de bienes patrimoniales de Quito, se evidenció daños en mamposterías de adobe y de ladrillo, rotura de herramientas manuales, posiblemente combos y puntas de marcos de puertas y ventanas, rotura de vidrios. Aquí ha habido un trabajo prolijo y qué buena nota. Afectación al espacio público es otro de los capítulos en donde se comprueba que el daño no solo fue a las aceras y a las calzadas, sino también fue afectado gravemente el mobiliario de plazas que fue removido de su sitio original. Así es. Volardos. Exactamente, destrucción de sus cimientos, retiro de volardos metálicos. Los volardos, bordillos de las aceras destruidos, bordillos. Y ya lo dijo, luminarias también. Y cámaras del EQ9. Esos eran el blanco que número eran uno. Realmente una estrategia que se subían realmente como monos y destruían las cámaras del EQ9. Para que no queden testimonios. 20 cámaras del ECO en Quito fueron destruidas y desde otras cámaras se les podía ver cómo se trepaban a destruir. Esto fue una estrategia concertada para sembrar el terror en mamposterías, grafitis, y el grafiti en la piedra no se puede manguerear a presión y limpiarlo. Hay que retirarlo manualmente, como raspando, y no llega a salir del todo. Ya pueden imaginar, señores oyentes, en las aceras se pudo verificar que se levantó el acabado de adoquín tipo Quito, así se lo denomina. Gonzalo, pero perdona que te interrumpa, sí quiero decir algo en todo esto, porque no solo son malas noticias. El día de ayer en mi recorrido por el metro, estaban en la estación justo el Ejido, justo enfrente del Teatro Prometeo, Casa de la Cultura, habían estado guardadas 1.400 piedras andesíticas del adoquinado que tienen que volverse a poner en la plaza de San Francisco. Obviamente todas desaparecieron. El día de ayer, en la Minga, se recogieron 1.200 de las 1.400. Maravilla. Bueno, fue impresionante porque decía, llegaban desde cuadras alrededor. Con números. Con números, numeradas, todas tienen números. Pues iban poniendo, y puedo decir, gracias quiteños que participaron en la Minga. Cantuñas. Gracias Cantuñas. 1.200 Cada uno de las con su piedrita. 1.400, obviamente el adoquín quiteño andesítico, fueron recogidas y están ya y van a ser puestas en los próximos días en la plaza de San Francisco. Eso es trabajo en equipo, eso es trabajar por Quito, eso, así somos los quiteños. Muy bien, concejal. Las jardineras de hormigón armado en el sector de la Marina han sido completamente destruidas.
Terrible, terrible. Destruidas, muros de piedra de conventos. Bancas sacadas, arrancadas del piso. El patrimonio religioso de Quito, ¿tienen algún inventario que haya notificado la Curia Metropolitana? Sí, bueno, el Instituto de Patrimonio, Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP, ex Fonsal, en eso ha hecho un trabajo prolijo y tiene muchos años de experiencia. Yo creo que fuimos en eso pioneros en América Latina en cómo preservar el patrimonio. Sí debo decir también, Gonzalo, y es algo que me viene preocupando a mí mucho, que cuando desaparece el Fonsal tenía al momento un presupuesto de $90 millones anuales, que era un presupuesto, digamos, respetable para trabajar en muchos frentes, incentivar al propietario privado, cuidar el patrimonio, hacer inversiones, etcétera. Porque ese dinero venía del 6% del impuesto a la renta que pagaban los quiteños, era una preasignación. Cuando las preasignaciones se terminan, por ley, entonces el gobierno dice, y me parece que era Augusto Barrera, alcalde en ese momento, sí, que iba a sostener ese dinero para Quito. Yeah. Y lo sigue entregando. No lo sigue entregando bajo el rubro, en el paquete de dinero que entrega el gobierno central, no hay un rubro que diga patrimonio 90 millones, pero esos 90 millones siguen llegando. Pero el presupuesto del Instituto de Patrimonio es de, en este año, 18 millones, me parece. Entonces, teníamos un centro histórico gestionado con $90 millones anuales y ahora tenemos uno gestionado con 18. Y creo que eso tiene que cambiar, porque hay muchísimo por hacer y porque el concepto de intervención en las áreas de patrimonio, no me refiero solo al centro histórico del distrito, tiene que ser mejor. Ustedes, señores concejales, por decir el genérico, ¿están convencidos de que hubieron puntos críticos que fueron dañados de adrede, por ponerlo en esos términos? Ahí surge la Marín, San Blas, el Mercado Central. Recopila la prensa escrita la Plaza del Teatro también. Uy, ahí no hay una rejilla. Gonzalo, más que nada. La evaluación en la intervención de daños, ¿cómo va a ser ojalá en velocidad relámpago, para no darles gusto? ¿Qué digo yo? Para más bien... Cada empresa, Gonzalo, cada empresa está haciendo su evaluación. El IMP, Instituto Metropolitano de Patrimonio, incluso coordinando por la concejala... Cada empresa municipal, sí, metropolitana. Claro, va haciendo su evaluación. El Metro está haciendo su evaluación. Parques y Jardines y la empresa metropolitana de Obras Públicas está haciendo su evaluación. La empresa metropolitana de Aseo su evaluación, porque recordemos, destruyeron una serie de contenedores. Y obviamente, afortunadamente no se tomaron las plantas de agua. Las plantas de agua potable que iban a ser el blanco de estos sinvergüenzas para desabastecer de agua potable a la ciudad. Hubo esa intención. Las 4 plantas. Afortunadamente se coordinó con Fuerzas Armadas para que pongan contingentes militares y policiales en estas plantas. Y si no es por ellos, se toman las plantas de agua potable. Ya estaban en los alrededores estos grupos delincuenciales y de vándalos que querían tomarse las plantas. Se logró detener aquello. Fueron para tomarse las plantas de generación de energía eléctrica o las subestaciones de energía eléctrica. También lo quisieron hacer. Es decir, ellos querían dejar desabastecida a la ciudad, sin agua, sin luz, sin alimentos, todo. Esto fue un trabajo de generar realmente un estado de sitio a la ciudad. Bloquearon las entradas norte, sur, y oriente y occidente. Bloquearon la ciudad. Ahí estaban grupos delincuenciales actuando, todo coordinadamente. Pero las empresas, este momento, van a hacer la evaluación. Y yo creería que hoy, mañana, ya se tendrá una primera evaluación de cuánto. Lo que sí podemos decir, y a grandes rasgos, que son varios los millones de dólares que esta ciudad ha sido afectada. ¿Y dinero de dónde va a salir? De nosotros mismos, de nuestros impuestos. Porque obviamente el municipio se nutre de nuestros impuestos. Tal vez una gestión financiera para acelerar, digamos, la reconstrucción o remodelación de los daños hidrogados a la ciudad. Sería conveniente. El Omar Ceballos está haciendo... Yo creo que hay algunos frentes. A ver, claro. el Instituto de Patrimonio tiene su presupuesto que le... En el Cabildo hay varios frentes. En general, hacia el tema. Yo creo que... Y en el Cabildo, por supuesto. Pero el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que digamos es el ente rector en las áreas patrimoniales, trabaja de cerca con la Comisión de Patrimonio y una subcomisión técnica que presido yo. Entonces ahí yo creo que ellos tienen que reorientar
orientar rápidamente su presupuesto para arreglar los daños emergentes. Despídete, Bernardo. Nos despidamos todos. Con todo el respeto, lo que pasa es que sí, tengo tienes otro compromiso. Y claro, muchísimas gracias. Y lo único que Bernardo, quiero terminar siendo... Muchas gracias a ustedes. ¿Por qué no puedo agradecerles a nombre de la comunidad por todo lo que están haciendo, por todo lo que les falta hacer? Dios les pague. Como buen chagra, Dios les pague. Somos chagra. Sí, yo más pero bien quiero ver a Unquito en unas pocas semanas. Sí, lo vamos a ver. Hermoso, lo vamos a ver. Como siempre ha sido. Yo más bien quiero agradecer a los quiteños. Gracias, quiteños, por la solidaridad. Gracias, quiteños, por la defensa de nuestra ciudad. Gracias, quiteños, por haber soportado el asedio. Gracias, quiteños, por defender a esta ciudad, que hoy nos toca reorganizarla y nos toca recuperar ese orgullo de ser quiteños. Chagras y quiteños nacidos aquí. Gracias por resistir, gracias por darnos esperanza. Ayer la gente que salió a las calles a la primera, digamos, minga después de los días del terror, a volver a poner los adoquines en su lugar, a ayudarse, a volver a sembrar, a volver a limpiar, a barrer, a estar presentes, cuidando y queriendo a Quito, para mí ese es un signo de esperanza importante. O sea, tenemos que volver a ponernos de pie. Tenemos que darnos las manos y tenemos que seguir caminando. Gratificante lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias, compañeros periodistas. Les envidio en esta conscripción cívica que están cumpliendo, como nos caracteriza a los comunicadores, con todo el empeño, con toda la pujanza que la energía social siempre nos tributa a manera de una admiración a lo que hacemos. Ahora es momento de la prensa de sacudir a ese cabildo capitalino. Así es. Señoras y señores. Muchas gracias, Gonzalo. Muy amable, un honor estar aquí. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Grupo Mavesa te trae los nuevos neumáticos Momo para SUV y camioneta. Hechos con tecnología italiana, disfruta de mayor desempeño, agarre y maniobrabilidad. Domina todos los caminos con los nuevos modelos disponibles en HT Highway Terrain.